La prostituta que dio origen al linaje real de Israel. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. La Biblia está llena de nombres que resuenan a través de los siglos: Abraham, Moisés, David, María, Jesús. Pero a veces, en medio de esos grandes héroes de la fe, encontramos nombres que parecen romper el molde, nombres que sorprenden, que incomodan, que nos recuerdan que el plan de Dios jamás se limita a lo que la sociedad considera puro o digno. Uno de esos nombres es Rahab, la mujer que el mundo conocía como prostituta, pero que Dios miró como una puerta hacia la redención. Para comprender la magnitud de su historia, debemos retroceder miles de años, a una época en que el pueblo de Israel aún no poseía tierra, no tenía rey ni templo, solo una promesa que se transmitía de generación en generación desde Abraham, que serían una gran nación, un pueblo elegido. Después de 40 años vagando por el desierto, pagando el precio de su incredulidad y su desobediencia, finalmente se encontraban al borde de la tierra prometida. Pero entre ellos y esa tierra se alzaba una ciudad amurallada, símbolo del poder y el miedo, Jericó. Jericó no era una ciudad cualquiera. Era una fortaleza con muros tan gruesos que, según los relatos, sobre ellos se construían casas. Una de esas casas pertenecía a Rahab. Su morada estaba justo en el muro de la ciudad, una ubicación estratégica para su negocio, pues quienes llegaban de otras tierras sabían dónde encontrar refugio y placer. En una cultura tan cerrada y estricta como la cananea, una mujer como Rahab vivía en los márgenes de la moralidad, señalada, despreciada, pero necesaria. Su casa era un secreto a voces, hombres de todas partes cruzaban su umbral, pero nadie la invitaba a una fiesta, nadie la defendía, nadie la llamaba hija, hermana o esposa. Era, para todos, un cuerpo y nada más. Sin embargo, Rahab escuchaba. Cada viajero que pasaba por su puerta traía rumores, un pueblo errante que había cruzado el Mar Rojo, historias de plagas, de ejércitos derrotados, de un Dios invisible que no se parecía a ninguna deidad de piedra o madera. Rahab, desde su ventana, veía más allá de sus muros. Veía que Jericó estaba condenada, que los corazones de su pueblo se derretían de miedo. Y mientras todos se aferraban a sus ídolos, ella empezó a creer que tal vez, solo tal vez, ese Dios era real. Fue entonces cuando llegaron los espías. Josué, sucesor de Moisés, sabía que conquistar Jericó requería más que fe, necesitaba información. Envió 2 hombres a explorar la ciudad y estos, buscando un lugar donde no levantar sospechas, encontraron la casa de Rahab. Tal vez pensaron que sería un escondite fácil. Lo que no imaginaron es que en esa mujer despreciada hallarían su salvación. Rahab los recibió y escuchó su historia. Podría haberlos delatado. El rey de Jericó se enteró de su presencia y envió soldados para capturarlos. Cuando llamaron a su puerta, Rahab ya había tomado una decisión. Subió a los espías a la azotea y los escondió bajo haces de lino puestos a secar. Abrió la puerta, miró a los ojos de los hombres del rey y mintió. Les dijo que los viajeros se habían ido al anochecer, que tal vez si se daban prisa, podrían atraparlos en el camino. Los soldados partieron a toda velocidad, y Rahab subió de nuevo al tejado, donde, bajo la luz de una luna temblorosa, se atrevió a pronunciar palabras que cambiarían su destino para siempre. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya desfallecen por causa de vosotros, les dijo. Confesó su fe en un Dios que nunca había visto, pero del que había escuchado maravillas. Pidió misericordia, no solo para ella, sino para su padre, su madre, sus hermanos, toda su familia. En su corazón no había egoísmo, entendía que su decisión traería vida o muerte para todos los que amaba. Los espías le hicieron una promesa: cuando el pueblo de Israel viniera a destruir Jericó, su casa sería señalada por un cordón escarlata atado a la ventana. Nadie dentro de sus muros sufriría daño. Rahab aceptó. Aquella cuerda roja, colgada como símbolo, era más que una señal física, era una declaración de fe, una línea de sangre que conectaba su historia rota con la historia de un pueblo redimido. Imagínala esa noche, sentada junto a la ventana, mirando la luna y acariciando ese cordón.
sabía que todo podía terminar. Que sus vecinos descubrirían su traición, que los soldados del rey podrían regresar y matarla sin juicio. Y sin embargo, permaneció firme. En ese gesto silencioso, Rahab demostró una fe más valiente que la de muchos que se creían justos. Cuando las trompetas de Israel resonaron y los muros de Jericó temblaron hasta derrumbarse, solo una parte quedó intacta, la casa de Rahab. Ella y su familia fueron rescatados y acogidos por Israel. Lo que comenzó como una traición a su pueblo se transformó en una nueva vida. Lo que empezó como una noche de miedo se convirtió en el amanecer de un linaje real. Rahab se casó con un hombre llamado Salmón y dio a luz a Booz, quien más tarde se casaría con Ruth, otra mujer extranjera. De esa unión nacería Obed, padre de Isaí, padre de David, el rey conforme al corazón de Dios. Y siglos después, de ese linaje brotaría la promesa definitiva, Jesucristo, el Salvador del mundo. Rahab nos enseña que no hay pecado tan grande que Dios no pueda redimir. Que no importa el nombre que la sociedad te haya dado, prostituta, pecador, traidor. Dios puede escribir una historia nueva. Y que, a veces, los muros más gruesos no son los de piedra, sino los del prejuicio. Muros que solo la fe puede derribar. Cuando Rahab vio derrumbarse los muros de Jericó, escuchó el estruendo de piedras y polvo tragando la ciudad que la había marcado como impura. Fue testigo de cómo una nación entera, que días atrás vagaba sin territorio, entraba poderosa por orden de un Dios que nadie había visto, pero todos temían. Para Rahab, cada piedra que caía era un recordatorio de que la fe puede sostener en pie incluso la casa más frágil cuando todo alrededor se derrumba. Pero la historia de Rahab no termina cuando Josué envía a rescatarla. Muchos imaginan la escena, soldados israelitas, envueltos en polvo y humo, caminando entre ruinas, buscando la cuerda escarlata que colgaba de la ventana de la prostituta. Allí, apiñados, estaban Rahab, su padre, su madre, sus hermanos, sus sobrinos. Toda su familia, temblando, con la mirada fija en aquella señal roja que separaba la vida de la muerte. Cuando los encontraron, los condujeron fuera del caos y los instalaron, por un tiempo, fuera del campamento de Israel. Rahab, la mujer que había escondido a los espías, ahora se convertía en refugiada dentro de un pueblo que aún no la conocía ni la entendía. Piensa en ese momento, para los israelitas, Rahab era cananea, extranjera, y además, todos sabían quién había sido. Su historia no era un secreto. No se podía esconder su pasado bajo mantos de lino ni silenciar los rumores. Sin embargo, Rahab hizo lo que pocos se atreven, decidió no quedarse atada a lo que había sido. Abandonó su antigua identidad para abrazar una nueva. La mujer que vendía su cuerpo ahora ofrecía su fe. Ya no era la dueña de una posada en la muralla, sino parte de un pueblo que caminaba bajo la nube de la presencia divina. Muchos siglos después, cuando se escribió el libro de Josué, se dejó claro que Rahab habita en medio de Israel hasta hoy. Esa frase breve encierra un mundo de significado. No solo sobrevivió, fue aceptada, integrada, amada. En una cultura donde la pureza ritual era tan importante, una mujer como ella podía haber sido marginada para siempre. Pero Rahab halló gracia. Su fe valiente derribó muros, no solo de piedra, sino de prejuicio. Israel la recibió como a una de los suyos, y de ese suelo fértil brotó una familia inesperada. Fue allí, entre tiendas de campaña, sacrificios, batallas y conquistas, donde Rahab conoció a Salmón, de la tribu de Judá. La Biblia no detalla cómo fue su encuentro, pero uno puede imaginarlo, un hombre justo, descendiente de príncipes, mira a una mujer con pasado manchado, pero ojos limpios de temor. En ella vio no lo que había sido, sino lo que Dios había hecho. Juntos tuvieron un hijo llamado Booz, quien años después sería conocido por su propia historia de redención junto a Ruth, otra mujer extranjera que desafiaría costumbres para convertirse en eslabón del linaje real. Rahab, la extranjera, la marginada, se convirtió en madre de la esperanza. Su sangre corrió por las venas de reyes, profetas y, finalmente, del Mesías prometido. Cuando el evangelista Mateo escribió la genealogía de Jesús, no ocultó su nombre. Al contrario, lo colocó con orgullo: Salmón engendró de Rahab a Booz. En una lista de patriarcas y reyes, destaca esa mención:
la prostituta de Jericó, honrada por siempre. Pero, ¿por qué Dios escogería a alguien así? ¿Por qué incluir en la línea del Salvador a una mujer con pasado tan oscuro? Quizás porque en su historia entendemos que la gracia no hace excepciones. Donde la sociedad ve ruina, Dios ve cimientos. Donde hay vergüenza, Dios coloca propósito. Rahab es testimonio de que el arrepentimiento verdadero transforma. No hay genealogía demasiado pura para excluir a quien Dios decide adoptar. Los escritores del Nuevo Testamento no olvidaron su fe. En la carta a los Hebreos, Rahab es mencionada junto a héroes como Abraham, Moisés y Gedeón. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En el libro de Santiago, se la pone como ejemplo de fe viva, no fue justificada por obras Rahab la ramera, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Para la fe cristiana, Rahab es la imagen de que la salvación no se compra con pureza heredada, sino con fe actuante. Imagínate por un momento a Rahab ya mayor, mirando a su hijo Booz correr entre tiendas, contándole la historia de cómo su familia fue salvada por una cuerda roja. Como ella, que vendía su cuerpo, decidió entregar su corazón. Como aquella decisión marcó para siempre el destino de su linaje. Tal vez Rahab nunca supo que de su vientre vendría David, y mucho menos que, 1000 años después, de su sangre nacería el Mesías que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. A través de Rahab, Dios nos recuerda que todos estamos invitados a su historia, sin importar nuestro pasado. Ninguna muralla es demasiado alta, ningún pecado es demasiado profundo, ninguna etiqueta es tan fuerte como para impedir que su gracia haga de lo roto algo nuevo. Rahab, la prostituta que dio origen al linaje real, nos muestra que la fe no solo salva, también engendra vida, propósito y promesas eternas. A veces olvidamos que detrás de cada nombre de la Biblia hay carne, hueso, temores, sueños y silencios. Rahab no es solo una línea en una genealogía, ni un personaje que se menciona de paso para adornar la historia de Jericó. Su figura se convierte en un espejo para aquellos que creen que Dios solo llama a los perfectos, a los puros, a los irreprochables. Su nombre aparece, casi como una provocación santa, para recordarnos que la gracia rompe el orden que los hombres consideran intocable. Después de ser rescatada de Jericó, Rahab no se convirtió de inmediato en una matriarca venerada. Imagina la mirada de las mujeres israelitas, las que habían nacido en familias que seguían la ley de Moisés, aquellas que desde niñas aprendieron las normas de pureza, los rituales de purificación, la disciplina de la fe. Para ellas, Rahab era doblemente extranjera, una cananea y una prostituta. Tal vez más de una se preguntaba por qué Dios había decidido salvarla cuando tantos otros perecieron bajo los muros derrumbados. Y sin embargo, allí estaba ella, viviendo en medio de Israel, respirando el mismo polvo, escuchando las mismas historias del Dios que había abierto el mar y alimentado con maná a un pueblo rebelde. Para Rahab, cada día era un acto de fe. Ya no tenía muros que la aislaran. Ya no tenía una casa que le garantizara clientela y monedas fáciles. Tuvo que aprender a construir una vida distinta, a convivir con miradas cargadas de duda. ¿Cuántas veces murmurarían a sus espaldas? Ahí va la ramera de Jericó. Pero Rahab, silenciosa y valiente, dejaba que su nueva vida hablara por ella. No necesitaba convencer a nadie de que era digna, su pacto con Dios, marcado por aquel cordón rojo, era prueba suficiente de que la misericordia no pide permiso para entrar. En aquellos primeros años, mientras Israel conquistaba tierras y vencía reyes, Rahab observaba cómo se levantaba la promesa hecha a Abraham. Cada batalla ganada era un recordatorio de que el Dios que la había salvado no abandona a quienes se atreven a creer. En ese tiempo conoció a Salmón. No sabemos si fue amor a primera vista, o si surgió de la curiosidad de un hombre que quiso saber quién era aquella mujer extranjera que vivía entre los suyos. Tal vez Salmón escuchó su historia de labios de Josué o de los mismos espías que se habían salvado bajo su techo. Tal vez vio en Rahab no lo que había hecho, sino el fuego de fe que aún ardía en su mirada. La unión de Rahab y Salmón no fue solo un matrimonio, fue una declaración silenciosa de que en el pueblo de Dios no hay espacio para los muros de la exclusión. De esa unión nació Booz, un nombre que siglos después resonaría en los campos de Belén,
cuando él mismo abrazara a otra mujer extranjera, Ruth, la moabita. Hay algo casi poético en este linaje. Booz, hijo de una cananea salvada por fe, extiende misericordia a Ruth, una viuda que trabajaba recogiendo espigas para sobrevivir. Como si la sangre de Rahab corriera recordando generación tras generación que la bondad y la redención se heredan como un legado. Pero la historia de Rahab no se entiende del todo si la aislamos del propósito mayor. Su nombre conecta la destrucción de Jericó con la construcción de un reino eterno. Sin Rahab, no hay Booz. Sin Booz, no hay Obed. Sin Obed, no hay Isaí. Sin Isaí, no hay David. Y sin David, no hay linaje mesiánico que conduzca a Jesús. Cada eslabón de esa cadena tiene sentido porque una mujer, marginada y juzgada, se atrevió a abrir su puerta a dos forasteros y cerró su pasado para abrirse a un futuro que ni ella imaginaba. Rahab demuestra que Dios escribe líneas rectas con manos torcidas. Que su propósito puede nacer en lugares inesperados, una posada en la muralla de una ciudad condenada, una cuerda colgando de una ventana, una mentira dicha para proteger la vida de inocentes. Algunos podrían escandalizarse, ¿cómo puede ser heroica una prostituta que mintió? Pero la fe de Rahab no fue perfecta, fue valiente. No se basó en rituales o linaje, sino en una decisión de creer que el Dios de Israel era más grande que los muros de Jericó y que su misericordia era más fuerte que su vergüenza. Si escuchamos con atención, la historia de Rahab también nos habla hoy. ¿Cuántas personas viven rodeadas de muros invisibles? Muros de culpa, de adicciones, de palabras hirientes, de etiquetas que otros les colocaron. ¿Cuántos se sienten indignos de abrir la puerta cuando Dios toca? Rahab nos dice, no importa lo que has hecho, ni cuánto se repita tu pasado en boca de otros. Si eliges la fe, tus muros caerán. Si confías en el Dios de lo imposible, tu historia se entrelazará con su plan eterno. A veces olvidamos el detalle más hermoso. Rahab pidió salvación no solo para ella. Pidió por su padre, su madre, sus hermanos. Sabía que la fe no es egoísta. Su valentía trajo vida a toda su casa. Hoy, esa misma fe nos enseña que no vivimos solos, que nuestras decisiones de fe pueden ser refugio para los nuestros. La cuerda roja que colgó de su ventana es símbolo de la sangre de Cristo, derramada siglos después, un nuevo pacto para todo aquel que cree. Rahab, la prostituta que dio origen al linaje real de Israel, es un recordatorio de que la historia de Dios se escribe con manos que el mundo desprecia. Y que la fe que salva no pregunta si merece ser parte, simplemente te invita a entrar. Mientras la historia de Rahab se entrelaza con la línea de reyes y profetas, es inevitable detenerse a contemplar el impacto silencioso de su legado. Porque lo más sorprendente de Rahab no es solo su valentía al esconder a los espías, ni su ingenio para desviar a los soldados de Jericó, ni siquiera su astucia para negociar la salvación de toda su familia. Lo que conmueve, al mirar su huella en la historia, es como una mujer marcada por el desprecio social se convirtió en símbolo de esperanza para todos aquellos que, siglos después, serían vistos también como indignos. Imagina la vida cotidiana de Rahab después de la caída de Jericó. Ya no había muros que la aislaran ni clientes que tocaran su puerta buscando placer fugaz. Vivía bajo el cielo abierto del campamento israelita, donde cada mañana se levantaba entre un pueblo que aprendía, día tras día, a caminar bajo la ley de Moisés. Entre sacrificios, rituales de purificación, normas estrictas y tribus que muchas veces desconfiaban unas de otras, Rahab encontraba su lugar recordando cada noche quién era y, sobre todo, quién era su Dios. Tal vez hubo días en que la nostalgia la asaltaba. Tal vez, sentada bajo una tienda improvisada, escuchaba a mujeres israelitas contar historias de patriarcas, de Sara, de Rebeca, de Raquel y Lea, mujeres que se habían convertido en madres de naciones, respetadas y veneradas. Y ella, Rahab, ¿qué tenía para ofrecer? Un pasado manchado, una reputación que nunca podría borrar del todo. Pero Dios, que mira el corazón más allá de los nombres, la había colocado allí para demostrar que su promesa de redención no conoce fronteras. No se sabe mucho de su vida matrimonial con Salmón, pero su hijo Booz fue criado bajo la sombra de una madre que, con su sola existencia, contaba una historia de segundas oportunidades.
Quizá Booz creció escuchando de labios de Rahab como aquella cuerda roja, colgada en una ventana, significó vida cuando todo lo demás se derrumbaba. Tal vez esa imagen se clavó tan profundo en el corazón de Booz que, cuando llegó su momento de mostrar gracia a Ruth, otra extranjera vulnerable, no dudó en ofrecerle refugio, amor y dignidad. Es como si la misericordia se hubiera heredado de madre a hijo, como si la fe de Rahab hubiera tejido un carácter compasivo en la siguiente generación. La historia de Rahab también pone en evidencia la coherencia sorprendente del plan de Dios. Mientras muchos creen que la genealogía de Jesús debería ser una lista pulcra de hombres justos y mujeres intachables, la realidad es que está salpicada de personas rotas, de extranjeros, de mujeres señaladas por la sociedad. Junto a Rahab está Ruth, la moabita viuda, Tamar, que se disfrazó para asegurar su descendencia, Betsabé, que sufrió el peso de un adulterio y una tragedia. Cada una de estas mujeres, con sus cicatrices y decisiones complejas, se convierte en recordatorio de que la salvación que vendría en Cristo no sería para los perfectos, sino para los que reconocen su necesidad de redención. Si retrocedemos a Jericó, podemos imaginar cómo Rahab, cada vez que miraba el cordón rojo que una vez colgó de su ventana, entendía que ese hilo representaba mucho más que una señal para los soldados de Josué. Era, sin saberlo, un anticipo de la sangre del Cordero que un día cubriría a toda la humanidad. Ese cordón escarlata, simple y visible desde lejos, era un símbolo profético del sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento, la sangre era la marca de la redención. En Egipto, la sangre del Cordero rociada en los dinteles protegió a los primogénitos israelitas del ángel de la muerte. En Jericó, un cordón rojo colgado protegió a Rahab y su casa de la destrucción. Así, Rahab se convierte en un puente. Une el relato de un pueblo esclavo liberado en Egipto con el pueblo conquistador que heredaría la tierra prometida. Une la misericordia de Dios para con un pueblo elegido con su misericordia extendida a los gentiles. Su casa, construida en el muro de Jericó, se transforma en un altar improvisado de fe. Dentro, una familia entera aguarda la salvación mientras afuera retumba la trompeta de juicio. ¿Te has detenido a pensar qué habrá sentido Rahab cuando escuchó las trompetas? Mientras todos gritaban, mientras los muros temblaban, mientras las piedras caían y la tierra se abría bajo el estrépito de la destrucción, ella permanecía firme, mirando aquella cuerda roja ondear al viento. En esa cuerda colgaba su vida, su futuro, la semilla de reyes y profetas. En ese silencio dentro de su casa, rodeada de su familia abrazada por el miedo, Rahab debía repetir en su mente, Jehová cumplirá su palabra. La fe de Rahab, silenciosa pero firme, sigue hablándonos hoy. Nos dice que, cuando los muros caen y todo se vuelve escombros, la fe verdadera permanece de pie. Que cuando el mundo alrededor se desploma, la esperanza se amarra a un hilo escarlata. Y que la salvación no siempre llega con ejércitos que te rescatan de inmediato, sino con una promesa colgada de tu ventana mientras confías, contra toda lógica, que Dios no miente. Rahab no solo sobrevivió. Vivió para dejar una marca imborrable. Cada vez que el linaje de David era recordado, su nombre era recordado con él. Cada vez que se hablaba del Mesías, se hablaba, de forma silenciosa pero poderosa, de una mujer que un día se atrevió a abrir la puerta a 2 espías, a colgar una cuerda roja y a creer que su vida podía ser diferente. Cuando uno contempla la vida de Rahab desde la distancia de los siglos, es imposible no preguntarse cómo se sentiría ella, cada mañana, despertando entre un pueblo que hasta hacía poco era enemigo de su ciudad. ¿Cuántas veces habría sentido la mirada fija de aquellos que susurraban a sus espaldas? Ahí va la mujer de Jericó, la que vivía en el muro, la ramera. Pero más fuerte que cualquier murmullo resonaba en su corazón el eco de la promesa que la había rescatado de la ruina, su fe sería recordada por generaciones, y su nombre no sería borrado. Para comprender el peso de esto, hay que recordar que, en la cultura hebrea, el linaje y la pureza de sangre eran pilares sagrados. La genealogía determinaba quién era digno de heredar, de servir en el templo, de entrar en la asamblea. Un error, una mancha, una mezcla de sangre impura podía significar la exclusión para siempre. Y sin embargo, Dios permitió que en la línea que daría origen a David, y siglos más tarde a Jesús, brillara, como una cicatriz sagrada, el nombre de Rahab.
En cada generación, su historia fue contada como un recordatorio de que la fe no tiene pasaporte ni apellido intachable. ¿Te imaginas a Booz, hijo de Rahab, escuchando en su niñez a otros niños reírse de la historia de su madre? Tal vez alguien se atrevía a llamarla la cananea, la extranjera, la mujer del muro. Pero Booz conocía la verdad. Su madre no era una vergüenza, sino una señal de que Dios es especialista en usar vidas rotas para construir destinos eternos. Esa certeza moldeó su carácter, lo hizo sensible a la necesidad de otros, dispuesto a ver lo que nadie más quería ver, la dignidad en el rostro de los olvidados. Por eso, cuando Ruth, una viuda extranjera, llegó a sus campos, Booz no la despreció. La vio recoger espigas bajo el sol abrasador, vulnerable y sola, y sintió en su sangre la herencia de Rahab, la fe que abraza al forastero, la compasión que cruza límites. En la decisión de Booz de redimir a Ruth se repite la misma misericordia que una vez envolvió a su madre. Es como si la cuerda roja de la ventana de Rahab se extendiera a través de los siglos, enlazando a cada generación que se atreviera a creer que la gracia es más fuerte que el linaje. Esa cuerda roja también conecta la fe de Rahab con la Pascua. Piensa en la noche en que Israel salió de Egipto, cada familia debía marcar sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. Fue la sangre la que hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Siglos después, la cuerda escarlata en la ventana de Rahab cumplió el mismo propósito, señal de pacto, marca de salvación, promesa de vida en medio del juicio. Y mucho más adelante, en una colina llamada Gólgota, otra señal roja, la sangre derramada de Jesús, cerraría el círculo perfecto de redención. Rahab nunca vio a Cristo con sus ojos, pero su fe apuntaba hacia él. Cada acto suyo fue una sombra de lo que vendría, abrir la puerta, acoger la promesa, colgar la señal visible de salvación. La mujer que una vez vendía su cuerpo para sobrevivir se convirtió en símbolo de una fe que no se compra, sino que se recibe como regalo. Es curioso cómo, incluso hoy, muchas personas viven atrapadas detrás de muros invisibles. Muros de culpa, de errores pasados, de etiquetas impuestas por otros. Tal vez uno mismo construye su Jericó interno, paredes que parecen imposibles de derribar, fortalezas que esconden la vergüenza. Pero la historia de Rahab es la prueba de que Dios tiene trompetas para cada muralla y promesas para cada corazón dispuesto. No importa cuán alto o grueso sea tu muro, la fe, aunque nazca en el lugar más impuro, puede derrumbarlo todo. Quizá, si cerramos los ojos, podemos imaginar a Rahab, ya anciana, sentada junto a su hijo Booz. Tal vez le contaba cómo, una noche, dos hombres tocaron su puerta temblando de miedo. Cómo decidió esconderlos, arriesgando su vida. Cómo mintió, sí, pero por una fe que recién brotaba, frágil pero real. Cómo colgó aquella cuerda roja y se sentó a esperar que el Dios de Israel hiciera lo que prometió. Quizá Booz preguntaba, «Madre, ¿no tenías miedo?» Y Rahab, con la voz cansada pero firme, respondía, «Claro que sí. Pero más grande que mi miedo era la certeza de que su palabra no falla». Esa lección pasó de madre a hijo, y de hijo a nieto, hasta llegar a David, el pastor que se convertiría en rey, aquel que derribó gigantes porque entendió que ningún muro, ningún filisteo, ningún ejército, era rival para el Dios que derrumba fortalezas. Rahab nunca empuñó una espada, nunca lideró un ejército, nunca escribió un salmo ni recibió visiones proféticas. Pero su historia habla con la misma fuerza que los salmos de David o los sueños de José. Nos recuerda que el plan de Dios se construye con detalles invisibles, con actos de fe que parecen pequeños, una cuerda colgada de una ventana, una mentira dicha para proteger, una puerta que se abre en la noche. Y así, en lo ordinario, lo eterno se abre paso. Hoy, cada vez que alguien cree que su pasado lo descalifica para servir a Dios, debería recordar a Rahab. Cada vez que una persona se siente demasiado impura, demasiado rota, demasiado olvidada, debería mirar esa ventana en Jericó, imaginar aquella cuerda escarlata ondeando al viento, y recordar que Dios todavía escribe nuevas historias con manos que el mundo desprecia. Rahab no murió entre los escombros. Vivió para ver su nombre restaurado. Vivió para engendrar un linaje que culminaría en la promesa más grande de todas, Emmanuel, Dios con nosotros. En cada latido de esa promesa hay un susurro que repite, no importa quién seas.
no importa de dónde vengas. Mi gracia es suficiente. A lo largo de los siglos, Rahab siguió hablando, incluso cuando su voz ya no estaba. Cada vez que se leía su nombre en la genealogía de Jesús, cada vez que se repetía su historia en las sinagogas y más tarde en iglesias, ella volvía a susurrar la misma verdad: la fe no tiene apellido. La gracia no pregunta de dónde vienes, solo pregunta si estás dispuesto a abrir la puerta. Para muchos, la imagen de Rahab sigue siendo incómoda. ¿Cómo puede una prostituta formar parte de la línea del Mesías? ¿Por qué Dios no eligió a una mujer pura, de una familia intachable? Pero ahí está el mensaje profundo: lo que el mundo considera una mancha, Dios lo convierte en testimonio. Lo que la sociedad desecha, Él lo usa como piedra angular. En la lista de héroes de la fe del libro de Hebreos, Rahab aparece junto a Abraham, Moisés y otros gigantes espirituales. No se la menciona por su escándalo, sino por su fe. Rahab entendió algo que muchos no ven: no basta con creer de palabra, hay que actuar. Ella pudo haber cerrado la puerta aquella noche. Pudo haber entregado a los espías y asegurarse la protección del rey de Jericó. Pudo haber permanecido cómoda detrás de sus muros, aferrada a la seguridad de la corrupción de su ciudad. Pero eligió arriesgarlo todo por una promesa. Esa decisión marcó su eternidad. Cuando uno revisa las Escrituras, nota que Dios nunca rehúye trabajar con personas rotas. Abraham mintió para protegerse. Jacob engañó a su hermano. Moisés mató a un hombre y huyó. David cometió adulterio y asesinato. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pablo persiguió a la iglesia y fue responsable de la muerte de cristianos. Ninguno era intachable, todos eran imperfectos. Sin embargo, todos entendieron algo vital: la fe auténtica no se trata de perfección, sino de rendición. Rahab, desde su lugar en Jericó, entendió eso sin haber escuchado ni un sermón. Ella no vio el mar rojo abrirse, no escuchó a Moisés predicar, no caminó con la columna de nube y fuego. Lo que sabía eran rumores, relatos de viajeros, murmullos de terror entre su gente. Eso bastó para encender una chispa de fe en su corazón. Hoy, miles de años después, esa chispa sigue encendiendo fuegos en corazones que se creen demasiado indignos para acercarse a Dios. Imagina por un momento la mirada de Rahab cuando cruzó el umbral de la muralla derrumbada, tomada de la mano de su familia. Detrás dejaba su casa, su pasado, sus muros y su reputación. Delante tenía un desierto, un pueblo nuevo, leyes desconocidas y miradas de desconfianza. No fue fácil. Ser aceptada no significaba que todos la abrazaran sin reservas. Pero Rahab ya no vivía para agradar a los hombres. Había encontrado algo más fuerte que el rechazo, una promesa que no se derrumba como los muros de Jericó. Quizás en las noches, cuando el campamento dormía, Rahab se recostaba y recordaba los sonidos de la ciudad cayendo. Recordaba el rugido de las piedras, los gritos, el temblor de la tierra. Y entre todo eso, la suave caricia de la cuerda roja ondeando bajo la luna. Esa imagen era todo lo que necesitaba para recordar que la fe no necesita cimientos de piedra, necesita corazones dispuestos. Su historia llegó hasta Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol, quien abrió su evangelio con una genealogía que para muchos hoy es un simple listado de nombres, pero que para los judíos era una declaración de identidad y propósito. En medio de patriarcas, reyes y profetas, Mateo se aseguró de incluir a Rahab. No la escondió, no la maquilló, no la disfrazó. Salmón engendró de Rahab a Booz. Mateo, que sabía lo que era ser despreciado, entendió que cada nombre allí era una invitación: si Dios pudo usar a Rahab, puede usar a cualquiera. En cada generación, Rahab inspira a los olvidados, a los señalados, a los que cargan con etiquetas impuestas por otros. Su vida es la prueba de que el cielo no se construye con linajes puros, sino con decisiones valientes. De la prostituta nació un linaje real. Del margen surgió la corona. De la vergüenza brotó la redención. Si cerramos los ojos, podemos imaginarla ya anciana, contándole su historia a sus nietos. Ellos, sentados a sus pies, escuchando fascinados cómo su abuela escondió a 2 hombres enemigos y, a cambio, salvó a toda su familia. Como la cuerda roja fue su bandera de fe.
Como Dios la arrancó de una ciudad condenada y la plantó en medio de un pueblo que la miraba raro, pero cuyo Dios jamás la abandonó. Abuela, ¿cómo sabías que Dios cumpliría su promesa?, preguntaría uno de esos niños. Y Rahab, con voz suave y ojos llenos de arrugas y memorias, respondería, porque cuando todo se derrumba, solo queda confiar en aquel que nunca miente. Los muros caen, pero su palabra permanece para siempre. Esa fe, sencilla y profunda, fue suficiente para cambiar la historia de toda la humanidad. Hoy, cuando leemos su nombre, cuando recordamos su cuerda escarlata, entendemos que no importa cuán manchada esté una vida, si hay fe, hay esperanza. Si hay rendición, hay propósito. Si hay Dios, hay salvación. Rahab nos sigue hablando. Nos invita a abrir la puerta, a soltar los muros, a colgar nuestras propias cuerdas rojas en las ventanas de nuestras almas. Porque nunca sabemos cuántas generaciones serán bendecidas por la decisión de fe que tomamos hoy. La historia de Rahab no termina con su nombre tallado en una genealogía, ni con la cuerda escarlata ondeando en la memoria de Israel. Su legado sigue latiendo cada vez que alguien decide creer, aun cuando todo parece perdido, aun cuando su pasado grita lo contrario. Rahab, la mujer que vivió en los márgenes de una ciudad condenada, hoy habita en el corazón de millones que encuentran en ella un ejemplo vivo de redención. Hay algo profundamente humano en la forma en que Dios escoge a sus instrumentos. El Todopoderoso no necesita currículos impecables ni biografías perfectas para desplegar su gloria. Al contrario, parece deleitarse en usar lo que otros desechan, en transformar lo que el mundo considera impuro en una historia de esperanza. Con Rahab, Dios envía un mensaje eterno, la fe abre puertas donde la vergüenza solo ve muros. A lo largo de la Biblia, cada mención de Rahab es un recordatorio de que nuestra historia no nos define más que nuestra fe. Para el mundo, ella siempre sería Rahab, la prostituta, pero para Dios fue Rahab, la justa. Así la llamaron los autores del Nuevo Testamento, que la pusieron al lado de Abraham y Moisés, porque comprendieron que el coraje de abrir su puerta cambió el curso de toda una nación. No podemos ignorar la profundidad de ese acto. Imaginen por un momento la escena final: Jericó, la ciudad orgullosa, se derrumba. Sus murallas, tan gruesas y aparentemente indestructibles, se reducen a polvo bajo el estruendo de las trompetas israelitas. Dentro de esa destrucción queda en pie un solo rincón, la casa de Rahab. Allí, una familia entera espera, apretada, conteniendo el aliento, sosteniéndose unos a otros mientras afuera la muerte ronda. Sobre sus cabezas, la cuerda roja ondea como un grito silencioso de fe: aquí hay una promesa. Aquí no entra la destrucción. Ese cuadro es un retrato de lo que significa la salvación: estar rodeado de ruina y sin embargo permanecer de pie, cubierto por la misericordia de un Dios que honra la fe genuina, aunque nazca en un corazón manchado por años de vergüenza. Para Rahab, cada piedra que caía era un recordatorio de que su pasado quedaba sepultado bajo los escombros de Jericó, pero su futuro estaba atado a la cuerda roja y a la fidelidad del Dios de Israel. Y así, generación tras generación, esa cuerda se transformó en linaje. Rahab, sin saberlo, gestó en su vientre un legado que traería reyes, profetas y, finalmente, al Salvador del mundo. Cada lágrima suya derramada en silencio, cada susurro para calmar a su familia mientras la ciudad se desmoronaba, cada mirada desafiante a los muros que la encerraban, se convirtieron en semillas que florecieron en la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué podemos aprender de Rahab hoy? Que la fe verdadera no teme abrir la puerta cuando Dios llama. Que no importa cuán manchado esté tu pasado, tu fe puede levantar una nueva historia. Que donde otros ven ruina, Dios ve cimientos para construir algo eterno. Muchos hoy caminan por la vida cargando etiquetas como Rahab, el fracasado, la divorciada, el adicto, la hija rebelde, el que no merece segundas oportunidades. Pero si algo enseña la cuerda roja de Rahab es que la etiqueta que importa no es la que el mundo pone, sino la que Dios declara. Y para Él, todo aquel que se atreve a creer es llamado hijo, heredero, redimido. Rahab no fue una espectadora pasiva. No se limitó a colgar la cuerda y sentarse a esperar. Actuó, escondió, protegió, mintió para salvar vidas, se expuso a la furia del rey de Jericó, arriesgó su propia cabeza. La fe viva se mueve, actúa, protege, rompe esquemas.
La fe que se queda de brazos cruzados no construye linajes, no derriba muros. La fe de Rahab, imperfecta y valiente, sigue inspirando a moverse, a obedecer aun cuando temblamos, a confiar aun cuando el enemigo parece invencible. Cada uno de nosotros puede ser Rahab. Cada uno tiene muros que derribar, puertas que abrir, cuerdas que colgar. Todos cargamos algo que el mundo usaría para juzgarnos. Pero Dios no busca excusas para descartarnos, busca ventanas abiertas donde pueda colgar su promesa. La historia de Rahab no se escribió para quedarse como un relato lejano, encerrado en papiros y pergaminos. Se escribió para recordarnos que la gracia no tiene límites, que la fe derriba murallas, que la redención no se compra con reputación sino con un corazón dispuesto. Cuando Mateo trazó la genealogía de Jesús, pudo haber borrado nombres incómodos. Pudo haber omitido a Rahab, a Ruth, a Tamar. Pero no lo hizo. Inspirado por el Espíritu Santo, dejó claro que Dios no se avergüenza de su historia, ni de aquellos que la componen. Al contrario, exhibe sus cicatrices como trofeos de su misericordia. Y así, Rahab, la prostituta, se convierte en madre de reyes. Su historia termina donde empiezan millones de nuevas historias, en el momento en que alguien, igual de indigno, igual de desesperado, igual de quebrado, decide abrir la puerta y creer. Que cada uno de nosotros, mirando hacia atrás a nuestras propias ruinas, tenga el coraje de hacer lo que Rahab hizo, colgar nuestra cuerda escarlata, abrir nuestro corazón, abrazar la promesa. Porque detrás de cada muro caído, Dios siempre está construyendo un linaje de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.